Bueno, continuando nuestra clase de hoy día, del martes 28 de abril. Entonces, la geomorfología climática, estamos justamente en esos dominios morfoclimáticos, lo que nosotros podríamos llamarlos como los macrobioclimas. Entonces, nosotros desde el modelo bioclimático global Rivas Martínez conocemos los macrobioclimas templados, los macrobioclimas tropicales. Bueno, aquí dice intertropicales porque está entre el trópico de Cáncer y Capricornio. Aquí de nuevo siempre es nuestro reto de los modelos que confunden algunos temas que conocemos con otro. Entonces, bueno, aquí hablamos de macrobioclima, pero aquí ya estamos hablando desde lo que conocemos con hombrotipo, áridos, subáridos. Estaremos hablando de desiertos, los glaciares, que serían los de las montañas, o árticos, pero aquí también tendría que ser los antárticos, o sea, los polares, los periglaciares o subárticos. Entonces, dentro de esa visión geomorfológica climática, esos son los dominios morfoclimáticos. ¿Y cuáles son los tipos de roca que puedo tener? Esos relieves volcánicos, hemos visto los formados por volcanes, pero también puedo tener esos relieves graníticos cuando la roca ígnea sube muy despacio, que es un movimiento estructural. Entonces, donde aflora el granítico, tengo otro tipo de paisaje. Acuérdense, el granito es una roca muy dura. O los relieves kársticos. ¿Se acuerdan cuáles son los relieves kársticos? ¿Qué era un karst? Hemos visto en anterior clase, que incluso les puse una foto del Valle de la Luna, que es un paisaje kárstico que tenemos. Les di el ejemplo también de las cuevas de Toro Toro, que también son formadas, son rocas kársticas. ¿Qué es un relieve kárstico? ¿De qué está constituido? ¿Cuál es el tipo de roca que tiene un relieve kárstico? Calizas, creo. Muy bien, calizas. ¿Las calizas son qué tipo de rocas? ¿Ígneas, metamórficas o sedimentarias? Nada. No, dígame mi alumno. Sedimentaria, creo. Sedimentaria, muy bien. Es de acumulación de capas de rocas cálcicas. ¿Cómo son formadas esas rocas? Claro, Meteorización. sí, el relieve sí es por meteorización, pero la roca esa sedimentaria es formada ¿de qué? ¿De dónde se forman esas rocas sedimentarias kársticas? Por los sedimentos. Acumulación. ¿Qué tipo de Acumulación de acumulación de sedimentos? Muy bien, son acumulación de sedimentos, pero ¿dónde voy a tener esos sedimentos calcáreos que una vez que se compacten forman una roca sedimentaria calcárea? Acuérdense, cal es carbonato de calcio. ¿Cuál es la génesis de esas rocas? Sí, sabemos que son sedimentarias, son capas de sedimentos calcáreos que se han ido acumulando y después por presión se volvió una roca sedimentaria calcárea. ¿Dónde da esa acumulación de carbonato de calcio? En la naturaleza. Qué silencio tan grande. La acumulación del carbono de calcio, Vander. Exactamente, pero ¿dónde da esa acumulación de carbonato de calcio? Para que formen así grandes capas, para que formen, por ejemplo, toda una formación sedimentaria calcárea. Hemos visto, sí, en el suelo, el carbonato de calcio también, o sea,
es parte del ciclo del carbono, puede precipitarse y todo, pero esas son cantidades que no son muy grandes. ¿Dónde existe esa acumulación de carbonato de calcio para que se vuelva capas tan grandes que después formen rocas sedimentarias calcáreas? En dos sitios A ver, aluviales. aluviales no tanto, aluviales son más guijarros, o sea, son gravas y esas cosas. Pero está cerca, bueno, tiene que ver con... Coluviales. Esos son materiales más grandes todavía. Pablo, por favor. En mares. En mares. Muy bien. Acuérdense que los pólipos marinos, por ejemplo, el coral es un organismo que agarra el dióxido de carbono del aire y el calcio que está por ahí y lo forma carbonato de calcio, que es su estructura. Entonces, su esqueleto está formado de carbonato de calcio. Entonces, grandes formaciones, ya sean de corales o de pólipos, que son más antiguos que los corales, o en las orillas de ríos, de mares, lagunas. ¿No ve que cuando está la playa y que vienen las olas y empieza a formar una espumita? Entonces ahí está depositando los pedacitos de conchas de mar, de restos de coral, y durante los milenios esa acumulación de costa de esas conchas de mar, de restos de coral, todo eso, o incluso de esqueletos de coral que han sido tapados, eso forman las rocas calcáreas sedimentarias. Y eso después da origen a los paisajes kársticos. Entonces, por ejemplo, creo que había alguien que había ido a Salar de Uyuni, ¿no? Y han ido a la Isla Pescado. ¿Quién fue? ¿Nadie? Y yo fui a Salar de Uyuni. ¿Y fuiste a la Isla Pescado? No fuimos ahí. Pero bueno, toda la orilla del salar y más arriba, bueno, incluso a la orilla del salar, si uno mira los cerros y algunos lugares, uno ve los restos de estas terrazas calcáreas de cuando había un lago en realidad, muy grande, el Tauca y el Minchín, uno hace 12.000 años y otro hace 7.000 años, uno ve ahí. Pero esas son tan antiguas, cuando uno va ahí dicen, esos son restos de coral. No, no habían corales todavía. Los pólipos son más recientes, digo, los corales. Lo que habían son esos otros tipos de pólipos, son los que hacían esas formaciones. ¿Cuál es la característica de ahí? ¿Cómo es básico, una roca básica? Si uno gotea limón encima o ácido clorhídrico, burbujea. Entonces, obviamente, si tenemos carbonato de calcio y tenemos una lluvia ácida, por ejemplo, agua más dióxido de carbono, se vuelve bicarbonato, o sea, carbonato ácido, y eso disuelve las rocas. Entonces, esos son los paisajes kársticos. Después tenemos otro enfoque que es de la geomorfología dinámica. La primera es la geomorfología climática y esa es la dinámica. La dinámica más bien tiene que ver con los procesos elementales de erosión y de transporte. Entonces, eso se llama el ciclo geográfico. Entonces, acuérdense, los movimientos estructurales tratan de generar el paisaje y la erosión lo que hace es trata de gastarle y transportarle y depositarle. Entonces, ese es el ciclo geográfico de la erosión. Entonces, existe o trata de haber, bueno, en realidad siempre existe un equilibrio, trata de haber un equilibrio entre el ascenso tectónico, lo que les decía, y la reducción del relieve por meteorización y erosión. Entonces, siempre esas dos fuerzas, las fuerzas endógenas que tratan de levantar el paisaje, el ascenso tectónico, ya sea por ascenso de capas tectónicas o por movimientos volcánicos, y por otro lado, los factores exógenos siempre van a tratar de reducir el relieve. Entonces, hay siempre esa pelea entre el ascenso y la reducción. Entonces, los agentes endógenos, como les decía, son los que
generan el relieve, que son los movimientos tectónicos, el movimiento de placas, el vulcanismo, etc. Y los exógenos son los que desmantelan el paisaje. Es el viento, es el agua, es la insolación. Todo eso hace que exista la meteorización y la erosión. Entonces, pero ese equilibrio dinámico entre el ascenso y la reducción es a largo tiempo, lo que les decía. Por eso, ese primer esquemita que les mostré en la clase, donde estaba el paisaje joven, el paisaje maduro y el paisaje viejo. Entonces, ahí uno tiene que poder abstraerse en el tiempo para pensar cuáles son los factores que han generado eso. Ustedes van a ver cuando hagamos nuestra práctica de modelado glaciar y identificar las diferentes geoformas glaciares y periglaciares, uno tiene que imaginarse, oye, pero eso vino hasta aquí, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha transportado? Entonces, requiere de imaginación. Los episodios endógenos, por ejemplo, esas fuerzas estructurales tectónicas que les decía, pueden ser, por ejemplo, los terremotos. Los terremotos pueden generar fallas, pueden desprendimientos en masa, ascensión, depresión del paisaje. Bueno, las erupciones volcánicas, por ejemplo, el territorio más nuevo emergido del planeta son las islas hawaianas. Incluso se están formando islas ahora que están apareciendo, son volcanes submarinos que emergen a la superficie y están conformando nuevos territorios. Y los procesos exógenos, bueno, las lluvias, pero también hay otros que podemos generar nosotros naturales, como los incendios forestales, por ejemplo. Un incendio forestal puede ser un proceso exógeno donde elimina la cobertura vegetal y facilita los procesos erosivos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un bloque diagrama, así se llama esos esquemas. A mí me gusta mucho ese tipo de esquemas de bloque diagrama. Lo que decíamos siempre, aquí están esas grandes fuerzas del magma y esas fuerzas que empujan hacia afuera, tanto hacia arriba como hacia los costados. Y aquí tenemos la placa terrestre, la litosfera, que estuviera como flotando ahí en el medio. Entonces, esas fuerzas magmáticas del interior de la Tierra, en algunos casos se manifiestan, como decíamos, con terremotos, con choque de placas, pero también con esos movimientos volcánicos. Entonces, esa intrusión del magma y que va a la superficie puede generar cadenas montañosas, como el caso nuestro de la cordillera occidental. Entonces, ese es el ciclo de la roca. La roca ígnea sale aquí, cae, se vuelve sedimentaria, por presión y temperatura se vuelve metamórfica, se vuelve a fundir en el magma. Ese es el ciclo de la roca. Y ese es el levantamiento de las montañas y construcción de las montañas, justamente por esas fuerzas, en este caso el volcanismo. Aquí tenemos la erosión por el clima. Aquí tenemos el ciclo de la roca, aquí tenemos el ciclo del agua. La precipitación que causa erosión, que arrastra, que transporta y deposita los materiales, después la evaporación. Y otro fenómeno también es la circulación oceánica. Hemos visto las corrientes oceánicas, por ejemplo, la de Humboldt, la del Niño, y la energía externa solar que viene también. Acuérdense que la temperatura y la diferencia de temperatura es uno de los factores que causa el meteorismo. Hay otras tendencias que ya son más aplicadas. Entonces, el autor, el Tricard, entonces tiene toda una corriente de la geomorfología aplicada, que más bien trata de ver la interacción entre las acciones humanas y las formas de la Tierra. Principalmente ¿para qué? Para el manejo de riesgos, se llaman los georriesgos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos a nivel del paisaje? Los grandes derrumbes, movimientos de masa que se llama
los aluviones como eso que hemos tenido ya 2 veces en los últimos 5 años en Tiquipaya, la erosión de las playas, las inundaciones, los grandes tsunamis, los grandes maremotos generados por movimientos tectónicos. Entonces aquí hay un ejemplo del tsunami, el último, el más grande que tuvimos en Japón. Entonces, donde hubieron realmente olas súper altas, donde hubo grandes, muchas muertes, muchos daños materiales. Aquí hay un ejemplo de remoción y masa. Vean ustedes que incluso cayó todo eso. Aquí, por ejemplo, en el Chapare, cuando uno baja, uno puede ver eso ocurriendo. Vean aquí en ese caso, por ejemplo, incluso ha represado el río, lo que es un gran riesgo, porque al represar el río, después puede puede acumular mucha agua, romper la represa y causar más desastres. Puede haber grandes inundaciones. Por ejemplo, nosotros, cuando hay fenómenos del Niño muy fuertes en el Pacífico, en Bolivia está caracterizado por gran sequía en la región andina y por inundaciones en las tierras bajas, Beni. Y en el sur de Brasil, vean ustedes que está en el otro lado y está incluso en el Océano Atlántico, hay grandes inundaciones. Yo les doy fe porque en mi juventud he pasado grandes inundaciones. En mi pueblo, por ejemplo, el 82, 83, en mi pueblo el río subió 13 metros. O sea que habían casas y edificios de 3 pisos y hasta 3 pisos llegó el agua. Entonces la geomorfología aplicada tiene que ver más eso con el manejo de riesgos. Entonces tengo el conocimiento geomorfológico aplicado a mitigar o evitar o, en su mejor de los casos, adaptar a esos grandes riesgos que tenemos por causas geomorfológicas. ¿Cuáles son los factores que llegan a desencadenar los procesos geomorfológicos? Entonces tenemos los factores abióticos y bióticos. Lo bueno de todo eso es que como ya tenemos nuestra base ya de dafología, hay mucho que ya nos sirve para lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, factores abióticos son los factores geográficos, que son los mismos formadores del suelo, el relieve, bueno, en ese caso el suelo es uno, el clima, los cuerpos de agua. Entonces, cuando hablamos del suelo, del clima, estamos hablando de los elementos de la atmósfera, como presión, temperatura, vientos, y los cuerpos de agua, que pueden ser agua superficial, la escorrentía superficial, la acción de los ríos, la acción del mar, la acción de los hielos, hablamos del modelado glacial, y los factores bióticos. Generalmente, no siempre, vamos a ver que hay grandes excepciones, los factores abióticos más bien suelen oponerse a los procesos de modelado. Entonces, por ejemplo, un caso muy obvio es la vegetación. Entonces, cuando tengo bosques, por ejemplo, cuando tengo una vegetación en buen estado, esa vegetación va a evitar que existan los procesos erosivos, o va a retardar por lo menos. Sin embargo, hay algunos, que no son pocos, animales que colaboran con procesos de erosión. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el caso de África, por ejemplo, donde tenemos las grandes migraciones ahí, y una gran presión de pastoreo, donde hace que se queden desnudos los suelos, por ende más propensos a la erosión, y por ende, por el modelado de paisaje. O aquí nosotros también tenemos en nuestros valles secos, de todo el cono sur de Cochabamba, donde nosotros en los bosques secos, en las quebradas, ponemos nuestro ganado. Y ese ganado igual come las plantitas chicas, deja por un lado, con la acción mecánica de sus patas va soltando el suelo, y después con el forrajeo va disminuyendo la cobertura vegetal, va causando erosión y por ende, acelerando los procesos de erosión y deposición en el paisaje. Por otro lado, los factores más abióticos, entonces vemos, por ejemplo, el sol, lo que hemos visto es la lluvia,
el viento. Y aquí hay un buen ejemplo que les puse para que ustedes vean. Eso es lo que se llama, y hemos visto, la asimetría del valle. Entonces, aquí no estoy viendo como un valle, sino como una montaña, pero puedo seguir eso. Aquí es un valle. Entonces, perdón. Entonces, por ejemplo, esta ladera de aquí podría estar de este lado. Entonces, tengo un lado que está en la solana, que es lo que dicen nuestros antepasados, el lado macho del cerro, y el lado de la umbría, que está en la sombra, digamos, donde es más húmedo, el lado hembra del cerro. ¿Se acuerdan cuál era el lado de solana y cuál era el lado de umbría para nosotros en el hemisferio sur? Vander, eso tiene que ver más o menos con el codo del cóndor, con la cordillera occidental y oriental. No, 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 esa es otra cosa, el codo de los Andes, es otra cosa. Ahí hay toda una reunión biogeográfica muy, muy peculiar y con mucha diversidad, porque ahí en el codo de los Andes está la región biogeográfica andina, la región biogeográfica chaqueña y la región biogeográfica brasileña paranense y la región biogeográfica amazónica. Entonces tenemos una conjunción de 4 regiones biogeográficas ahí. Entonces eso es más de los efectos topográficos sobre el paisaje, sobre el clima, etc. Entonces hay el efecto de sombra de lluvia, como aquí en Cochabamba, que son valles muy profundos, donde como aquí, bueno, voy a usar ese ejemplo, estamos aquí abajo y la humedad pasa por aquí, esa es la sombra de lluvia. Después está la inversión térmica, que es lo que pasa aquí en Cochabamba también, que el aire frío más denso baja en la noche y el aire caliente sube. Esa es la inversión térmica. Y el tercero es la asimetría de valles, donde una cara del valle siempre es más seca, depende de la exposición, y la otra es más húmeda. Entonces puedo estar andando en un valle y tener un lado bien húmedo y el otro lado bien seco. Y eso depende de la exposición. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que he hecho los dibujitos. En el hemisferio sur, todas las caras de los cerros que miran hacia el norte son más calientes. Por ende son más secas, y las caras que dan al sur son más frías. Y en el hemisferio norte es al revés. La cara del cerro que mira al norte es más caliente, la que mira al sur es más caliente, más seca, y la que mira al norte es más húmeda. ¿Por qué? Ya tienen, dígame, perdón. Tendría que... Ya les voy a hacer el dibujito aquí. Están viendo la pantalla en blanco. Uy, pero no. ¿Y por qué no? Es que aquí tengo que compartir la pantalla, pues. Entonces, como les decía, hay 3 fenómenos topográficos que hacen variar el clima localmente. Uno es la sombra de lluvia, los valles que son así muy profundos. Entonces, la humedad, la lluvia es lo que pasa en Cochabamba. La humedad, la lluvia viene por aquí. Esas son las nubes, por ejemplo. Y aquí abajo no llega. Es lo que pasa aquí en Cochabamba. Acá arriba en el Tunari, las alturas es pluvioestacional húmedo. Voy bajando, es pluvioestacional subhúmedo. Y aquí abajo en el fondo de valle es xérico. Esa es la sombra de lluvia. Sombra de lluvia. Igual cuando tengo un valle muy profundo con grandes alturas, el aire frío que aquí arriba se genera, bueno, porque es más alto, es más frío, es más denso,
que el aire caliente aquí en el fondo de valle, que es menos denso, entonces lo que pasa, el aire caliente va ascendiendo y el aire frío se aloja aquí abajo. Obviamente cuando los dos se encuentran, se pelean, generan viento, pero esto se llama inversión térmica, que aquí abajo en el fondo es más frío que arriba. Lo que pasa aquí en Cochabamba. ¿Qué es lo que pasa aquí en Cochabamba también? Muy bien. Y el tercero es eso que les decía, que está ahí como una montaña, pero nosotros podríamos ver como un valle, donde tengo también un valle así, o hecho un valle glaciar. Entonces, este lado, y aquí está el sol. Entonces, esta cara mira al norte, recibe mucho más sol y es mucho más seca. Vegetación. Esa cara mira al sur y es mucho más húmeda. Lado macho, lado hembra o solana y umbría. ¿Por qué se da eso? Esa es mi pregunta. Porque si vamos al hemisferio norte es al revés. El lado sur es el de solana y el norte de umbría. Hemos visto en clases. Adriana, yo sé que tú sabes. Dale que puedes. Dime qué es lo primero que has pensado en tu cabeza ahora. Dale, Adriana, no tengas miedo. Ya sabes, somos puro amigas. Ay, ¿por qué te has O sea, no desanimado? es por la radiación Sí, es por la radiación. solar. Exactamente, pero ¿por qué hay más radiación en el sur, las caras que miran hacia el norte? Y en el hemisferio norte hay más radiación, las caras que miran hacia el sur. No es por la inclinación de la Tierra. ¡Eso! ¿Ves que sabías? Es por la inclinación, por esos 23 grados inclinados. Entonces, gracias a esa inclinación, nosotros aquí en el hemisferio sur, las caras que van hacia el norte reciben más insolación. Ustedes se van a dar cuenta, las casas más antiguas que eran construidas con criterio, siempre el dormitorio principal está en la esquina noreste, porque es la que primero recibe el sol y recibe sol todo el día. En cambio, al sur pone en la cocina, por ejemplo, donde nunca le da sol. En cambio, en el hemisferio norte es al revés, justamente por la inclinación de la Tierra, que son esos 23 grados. Muy bien, ves que sabías, Adriana, y todas sabían también. Entonces, no se olviden ya de eso, esos fenómenos topográficos que condicionan el clima y también condicionan, en ese caso, la erosión. La sombra de lluvia, la inversión térmica y la asimetría de valles. Ay, tengo que borrar esto antes. Borrador. Si no se me queda en la pantalla. Yo creo que con la opción que dice borrarse desaparece todo. Ay, ¿y por qué se me quedó en el...? Porque eso no querías que se me quede encima de mi siguiente diapositiva. Bueno, está grabado de cualquier manera, así que van a poder ver ustedes. Aquí está un paisaje ya visto en más detalle, donde tengo una meseta o un plató, la pendiente, las terrazas, esa es la terraza antigua, terraza aluvial o fluvial en realidad, es una terraza fluvial, o sea, vean ustedes, el río ese antes su nivel era acá arriba y creó esa terraza, esa es la terraza baja, el nivel ahora,
y aquí está el río, con todo el aluvión que carga. Aquí donde hay el quiebre de pendiente, tenemos el pie de monte y generalmente son coluvios, o sea, material grueso. Y aquí en el valle, entonces generalmente se llama el fondo de valle. El fondo de valle es donde está el río, el cauce del río y las terrazas recientes. Bueno, aquí hay uno parecido a nuestro altiplano, donde tengo terrenos ondulados, un altiplano, las montañas, y aquí tengo un terreno bajo y más pantanoso, donde tengo, por ejemplo, aquí en pantano tengo las turbas, y aquí también, si ustedes ven, aquí yo voy a encontrar suelos donde tengo más limo, aquí van a estar más arcillas. Bueno, aquí hemos visto ya son los grandes coluvios, es más grueso, pero hemos visto también que en el pie de monte, en el abanico, hay una estructuración también, los más gruesos quedan aquí. Entonces siempre hay ese juego entre la erosión y el transporte, y dentro del transporte hemos visto que cuanto más liviano llega más lejos. Ese es el sistema taxonómico de Zinc. Nosotros hemos visto ahí y ahora ya está con categorías. Sería, por ejemplo, aquí visto del satélite es el orden, de suborden, el grupo, subgrupo, familia y subfamilia. Entonces, igual es una clasificación jerarquizada, ya sea que uno vea desde el avión o depende de la escala que uno trabaja, va a definir cuál es el tipo de estructura del paisaje o geoforma uno va a encontrar. Entonces, desde los más grandes cordilleras, lo que hemos visto antes, apenas paisajes estructural, deposicional, erosional. Después ya puedo ver esos grandes paisajes, la planicie, la meseta, la montaña, la colina, la serranía. Hasta que ahí adentro, por ejemplo, cuando hablo de valle, en el valle puedo diferenciar los abanicos, los glacis, la terraza alta, la terraza baja, el delta. Y aquí ya veo los tipos de variaciones. Entonces, si son, dependiendo del tipo de roca también, las formas periglaciales, lacustrinas, aluviales, por ejemplo, la llanura de Cochabamba es una llanura fluvio-lacustre, cuando estamos más aquí arriba. Cuando llegamos al fondo de valle, es una llanura lacustre. Eso ya hemos visto. Ese es un ejemplo como ustedes tienen el mapa del Valle Alto, donde tienen la geoforma. Entonces quiero que ustedes vean aquí, en ese caso es solo si uno mirara en el Google, vería todo plano, que es el Valle Alto, que en realidad es un valle estructural, porque es un hueco que se formó, entonces es un hundimiento, y aquí se llenó de depósitos del cuaternario. Entonces es una llanura o una depresión de deposición que uno miraría y diría, no, todo plano, pero vean cómo diferencia tantas diferentes geoformas. Entonces aquí, por ejemplo, esos cafecitos, todos los abanicos de pie de monte. La matriz de los abanicos es el glacis. Aquí está el gran abanico de Punata. Y el abanico de Punata es la parte proximal, media y distal. Veremos aquí su clasificación. Entonces vean ustedes que igual está jerarquizada. Entonces a nivel de paisaje tengo el pie de monte y el valle. Solo dos grandes formaciones. El tipo de relieve, entonces aquí tengo el glacis deposicional disectado. Glacis deposicional disectado quiere decir que está cortado, esa es la disección. Cuanto más antiguo, más disectado, es una expresión de la erosión. Los depósitos de glacis, los abanicos activos, el abanico reciente, los abanicos antiguos y disectados, las colinas y después entro en la depresión lacustre. Y las fases o las variaciones, entonces puedo tener el glacis disectado aluvial,
Hay el glacis deposicional, que es coluvio aluvial, materiales gruesos y finos. Esos abanicos activos son aluviales, los recientes son coluvio aluviales. Los antiguos, vean, hasta ahí llegó, es glacio aluvial. Y las colinas ya son formadas, son areniscas, sandstones y cuarcitas. Entonces aquí ya entramos en ese paisaje más antiguo. Entramos a la colina, hemos salido, estamos saliendo del pie de monte y entrando al valle ya. Y en el valle, perdón, subiendo del abanico hacia la montaña, perdón. Y aquí en el valle, la depresión lacustre, entonces tengo una aluvio lacustre y más al medio que solo lacustre. ¿Y cuáles son las formas de terreno? Las geoformas. Entonces, el glacis proximal, central, distal. El glacis deposicional solo tengo el distal. Dentro de los abanicos activos aluviales tengo los canales activos y los canales inactivos. Aquí en el abanico reciente no tengo forma, pero sí en los antiguos tengo proximal, medial o central y distal. Y en la depresión lacustre tengo la depresión lacustre alta, media, baja y finalmente las playas. Entonces, ustedes ya que han estado viendo el mapa de geoformas que hemos estado cortando, muchos de esos tienen ustedes. Ahí tenemos más colinas y montañas, porque estamos ya más